¿Cómo están mis queridos amigos y amigas? Un día más acá en el canal de YouTube La Voz del Desierto con Antonio Pizarro. Hemos estado analizando temas juntos. Bueno, viendo las noticias también acá como la pandemia. Acá en la noticia en Chile se habla como ha ido creciendo en Europa. Así que también nosotros como iglesia acá pequeñita tenemos que orar por los que ven el canal y por los que no ven el canal. Porque también la promesa del Señor es que plaga no tocará nuestra morada. El Señor puede, de hecho Él puede guardar nuestra vida, así como la salvación. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, el tema de hoy día se llama Abraham, amigo de Dios. Algo bien curioso, nosotros en nuestra vida tenemos amigos, que son las personas que más confiamos. También tenemos conocidos, aquellas personas que lo vemos de vista nomás. Pero también existen los enemigos. Increíble, pero hasta Dios tiene enemigos, ¿ya? La verdad tiene enemigos. Pero hoy día vamos a hablar de una amistad muy hermosa que puede existir entre Dios, nuestro Creador, con nosotros los seres humanos. Hay un texto acá en Santiago, capítulo 2, versículo 23 dice, mire lo que dice acá en la carta de Santiago. Se cumplió, dice, la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y mira lo que dice el texto a continuación. Y fue llamado amigo de Dios. Fue llamado amigo de Dios. Imagínense algo muy hermoso, que Dios a uno lo considere su amigo. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios consideró que Abraham era su amigo? ¿Por qué existió esta unión entre Abraham, que la Escritura le llama el padre de la fe? Porque acá dice la Escritura que él le creyó. Es decir, que cuando Dios habló, Abraham no dudó. Aunque muchas veces aparece la humanidad de Abraham cuando tiene miedo de decir que sale su esposa, cuando llegan a tener un hijo con la criada, ¿cierto? Pasaron cosas curiosas, pero de ahí también aparece una nación de hermanos palestinos. Pero yo quiero resaltar algo, ¿cierto?, bien interesante. ¿Por qué existe esta amistad entre el Dios verdadero y Abraham? Vamos a ver qué es lo que dice acá la Escritura en el libro de Génesis, capítulo 12. Dice la Escritura acá, Dios llama a Abraham. Vamos a ver cómo nace. ¿Cómo nace esta amistad entre Dios y Abraham? Vamos a leer que la palabra del Señor nos enseñe la palabra de Dios para que podamos extraer qué sucedió con Abraham y con Dios. 12:1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, es decir, que Dios ya le había dicho más que una vez. Si nosotros leemos los versículos anteriores, en el capítulo anterior final, en el versículo 31 del capítulo 11, que está en mi Biblia un poquito más adelante, dice, y tomó tarea Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y Sarai su nuera, mujer de Abraham, y su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos. Ya había salido Taré de Ur de los Caldeos, lo que nosotros hoy día llamamos Mesopotamia, Entre Ríos, una ciudad que ahí había que se llamaba Babilonia, de los sumerios, que llegó después a establecerse como reino, como el tercer reino bíblico, ¿ya? Pero ellos se quedan en Harán. Y en Harán dice la Escritura en el versículo 32 del capítulo 11, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Como murió el patriarca Taré, queda ahora Abraham como el patriarca. Y ahora Dios nuevamente le hace la invitación. ¿Cuántas veces Dios nos ha llamado de un lugar y uno se queda estacionado, nos sigue avanzando al lugar que Dios quería? Dios no quería Harán, aunque Harán era hermoso, pero quería llevarlo a la Canaán, quería llevarlo a la tierra que Dios había prometido a Taré y a Abraham, una tierra que era rica en leche y miel, que era la tierra que Dios les iba a dar a ellos. Por eso Dios le dice, vete de tu tierra, de tu parentela, es decir, de tus parientes, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. ¿Saben que la decisión de Abraham no fue fácil? Dejar a los parientes, dejar su tierra, para ir al lugar que Dios le iba a mostrar. Es decir, que Dios no le estaba mostrando, sino que le iba a mostrar. Pero mire, si Dios tenía fe en Dios, mire lo que Dios iba a hacer con Abraham. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. En esta amistad, si él tenía fe de salir al lugar que el Señor le estaba mostrando,
iba a ser grande, iba a ser bendecido, iba a ser engrandecido, iba a tener una gran bendición. Y no solo así. El versículo 3 dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Cuando la Escritura dice que serán benditas en ti, no está hablando de Abraham, está hablando de Jesucristo. San Pablo en los Gálatas dice que serán benditas en ti, habla de un descendiente que era Jesucristo y que mediante Jesucristo se iban a bendecir todas las familias de la tierra. Vamos a ver qué pasa con Abraham. Se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot con él. Y Abraham, de edad de 65 años, cuando salió de Harán. Tenía 65 años cuando sale de Harán, cuando nuevamente escucha la voz de ir a Canaán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Interesante que cuando alguien se deja guiar por Dios, escucha el llamado de Dios, arrastra a otras personas para el bien. Porque Abraham escucha a Dios, la voz de Dios, pero lleva a su esposa Sarai. Se une Lot, que era el hijo de su hermano, y comienza a tomar el ganado y las personas que con él estaban yendo para ser dirigidos por Dios. Una cosa es seguir a los seres humanos y otra cosa es dejarse dirigir por Dios. Aquí tenemos algo bien importante, la amistad que nace. Para que exista una amistad entre Dios y nosotros tenemos que dejarnos guiar no por los seres humanos, tenemos que dejarnos guiar por la palabra de Dios, por Dios. Y este libro maravilloso que se llama la Biblia es la voz de Dios. Por eso la Biblia es conocida como la palabra de Dios. Y dice la Escritura que a la tierra de Canaán llegaron. Pero miren lo que pasó en el versículo 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré, pero había un problema. El cananeo estaba entonces en la tierra. Dios le promete una tierra, pero él cuando llega a la tierra estaba ocupada. Dicen en los libros más adelante de la Escritura, cuando ya Moisés comienza a la conquista por dirección de Dios, había gigantes, ciudades fortificadas. Pero aún así Abraham le cree a Dios que esta tierra un día llegara a ser no de él, porque después Abraham se murió. No vio concreta la promesa de Dios, pero sí los descendientes de Abraham, cuando nace Israel, llegan a tomar posesión de Canaán. Pero hay algo que en esta espera, que mientras la promesa se cumplía, dice el versículo 7, y apareció Jehová a Abraham. Nuevamente ahora se le aparece de Harán ahora en Canaán, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. Algo bien interesante. Dios lo lleva a Canaán, no lo deja solo. Cuando nosotros nos decidimos por Dios, nunca nos va a dejar en el desierto ahí abandonado, no. Se vuelve Dios a decirle que esto va a ser así, tu descendencia va a tener esta tierra. ¿Saben algo bien importante, mis queridos hermanos? De que realmente uno tiene que saber esperar en Dios. Hay cosas que uno espera, promesas de Dios, cosas que confía, pero no es al tiempo del hombre, sino que las cosas tienen que cumplirse al tiempo de Dios. Llegarán en el mejor momento. Pero algo me gusta de Abraham, y esto por eso está en la amistad. ¿Cómo se forma la amistad? ¿Acaso la amistad no se forma cuando uno pasa tiempo con una persona? Quizás en el estudio, en el trabajo, en la iglesia. Para que haya amistad, primero tiene que haber una comunión, tiene que haber una unión de pasar tiempo, y así las personas llegan a ser amigos. Ahora, ¿cómo era esta amistad que tenía Dios con Abraham y Abraham con Dios? Era la adoración, la dirección de Dios. Dice que Abraham donde iba, él edificaba altares a Dios, quien se le había aparecido. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a levantar altares a Dios. Existen 3 altares que son muy importantes. El altar personal de Dios, cuando uno solito en la casa estudia la Biblia, le ora a Dios, busca a Dios de manera personal. Existe el otro altar que es muy importante, que es el altar familiar. Cuando quizá la familia se junta unos 20 minutitos en la casa, una vez a la semana como mínimo, para poder levantar este altar familiar, que es adorar al Señor, donde el patriarca, que se espera ya sea el esposo, y también puede ser la esposa, puede abrir la palabra de Dios
y compartir como familia. Y existe el tercer altar, que es el altar congregacional, donde uno va y se junta con sus hermanos para adorar a Dios. Pero el altar tenía varias cosas, o la manera de adorar. Se buscaban piedras especiales que no fueran utilizadas. Las piedras nos representan a nosotros. Hay que juntar piedras, hay que juntar personas para poner abajo. Después dice que iba la leña. La leña se prendía fuego. Nosotros sabemos que el fuego representa el Espíritu Santo de Dios. Y hay una unión perfecta entre el Espíritu Santo y la Biblia, porque la Biblia dice que fue inspirada mediante el Espíritu Santo de Dios. La Biblia y el Espíritu Santo no se pueden dividir. San Pablo menciona en Efesios que la Biblia es la espada del Espíritu de Dios. Es el instrumento que Dios utiliza. Así que en un culto, mi querido, tenemos que juntarnos. Como dijo Jesucristo, 2 o 3 reunión mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Está la leña, el fuego, está el mensaje de Dios. Y arriba se ponía el cordero. El cordero representa al Señor Jesucristo. Es el centro y lo más importante del altar. Porque sin Cristo no hay salvación. Por eso en un culto, en un altar, es lo importante hablar de Jesucristo, resaltar a Dios, a la divinidad, resaltar el mensaje de Dios. Hay que hablar del Cordero, hay que hablar menos de nosotros y hablar más del Cordero. Y eso va a ser un altar a Dios. Si no está el Cordero, no es un altar a Dios. Y la Escritura dice en el versículo 8, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó una tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí nuevamente la costumbre de Abraham un altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando hacia el Nehuel. Esta es una costumbre más hermosa para que nosotros no perdamos nuestra salvación. Tenemos que seguir levantando altares a Dios, adorando al Señor. Ahora yo quiero hacer una pregunta, ¿cierto? ¿Por qué Dios lo sacó de ahí de Babilonia? Porque dice la Escritura que un motivo tiene que haber tenido el Señor. En el libro de Josué, capítulo 24, dice claramente que ahí en Ur de los Caldeos se adoraban dioses extraños, ¿ya? Bueno, se adoraba el dios principal que era Marduk, el dios el dios cierto principal, el más poderoso del panteón babilónico. Pues venían un dios del aire, el dios del agua, la diosa Venus, había muchos dioses, en otras palabras, había mucha idolatría. También en la cuna de la astrología, de la brujería, de la adivinación, había varias cosas que se juntaban ahí. Entonces el Señor lo saca de este lugar, lo saca, por llamarlo así, de Babilonia, porque recordar que aquí en Mesopotamia se construyó la Torre de Babel, se encontró posteriormente después también la Babilonia, que en el libro de Apocalipsis también nos habla que hay una Babilonia espiritual. Recuerden ustedes que ahí en la Torre de Babel, como un día también vamos a estudiar, se confundieron los lenguajes, porque estaban resueltos a edificar una torre que llegara al cielo. Hace un tiempo atrás había habido un diluvio, y estos hombres querían construir una torre al cielo, solamente si venía un diluvio, que no se perdieran. Pero no alcanzaron a terminar, porque el Señor ahí confundió los lenguajes. Por eso la palabra Babel o Babilonia significa confusión. Entonces ahí, en Mesopotamia, había mucha confusión, y el Señor quería llevarlo a un conocimiento y una experiencia personal que él tenía con Dios. Por eso, mis amigos, que es tan importante el poder hacer esto, buscar la verdad, ser obediente de Dios y buscarlo al Señor. Y también el libro Apocalipsis habla un mensaje, salirse Babilonia, pueblo mío, donde están. Después vamos a estudiar las principales creencias que habían en Babilonia, que también se pueden encontrar estas mismas creencias hoy día en muchos lugares, donde se cree en creencia, los vinos de Babilonia le llaman la Escritura, ¿cierto? Una mujer borracha que es Babilonia, que la palabra Babilonia significa confusión, y que tiene hija, porque dice que la madre era ramera. Si es madre, porque tiene hija. Tienen doctrinas en común, que son de origen pagano. Pero vamos a ver algo bien interesante que dice la palabra del Señor. La amistad de Dios con Jehová, con Abraham, también el Señor Jesucristo habló de una amistad. Y aquí aparece la expresión más grande del Señor Jesucristo hacia nosotros, que Él quiere también ser nuestro amigo. Jehová es nuestro amigo, Jesucristo. Vamos a leer San Juan, capítulo 15, versículo 13. En el Evangelio nos vamos a leer en nombre del Señor lo que el Señor Jesucristo habló. En el versículo 13 de San Juan 15 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos.
una del el cielo. Dios mostró su amistad a Abraham y a todos los seres humanos de la manera más hermosa, más grande. Nadie tiene mayor amor que que alguien dé su vida por sus amigos. Yo estoy dispuesto a mandar a Jesucristo y Jesucristo de igual manera estuvo dispuesto a dar su vida. Esto es lo más importante en esta amistad. Y el versículo 14, Jesús dijo, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Aquí parece algo bien interesante. Si queremos ser amigos de Jesús, amigos de Dios Padre, Jehová, tenemos que hacer lo que Él nos manda. Abraham lo hizo. Abraham hizo tal justo como Dios quería, salir de ahí y llevarlo al lugar que Dios quería. Lo tenía en movimiento. Abraham estaba en un momento en un lugar, estaba en otro. Siempre tenemos que estar en el lugar que Dios quiere que estemos. Nunca tenemos que estar en el lugar que nosotros creemos que es el lugar adecuado, pero no, estoy hablando de la vida en general. Tenemos que dejarnos guiar por Dios. Estoy hablando de una iglesia en especial. Estoy hablando de la vida en general. Como hijos de Dios tenemos que movernos a la dirección de Dios. Porque la Escritura dice, Proverbio, existen caminos que son al hombre rectos, pero son caminos de muerte. Hermanos, que el Señor los bendiga. Este fue el tema para hoy día. Habrán amigos de Dios. Mañana vamos a subir el tema, la mujer y la batalla en el cielo. Vamos a hablar quién es esta mujer del libro Apocalipsis y la batalla entre Miguel y Satanás. ¿Cuándo aconteció? ¿Qué pista da la Escritura del libro de Apocalipsis? Que el Señor los bendiga. Mis queridos hermanos, también nuestro hermano Fabián que nos graba dejó abierto ahí para comentarios. Si usted quiere un tema específico, si a usted le gustaría que yo tomara a un tema, usted tenga alguna duda, también lo podemos desarrollar en un tema como en esta ocasión. También yo soy Antonio Pizarro, estoy acá en la compañía La Serena. Nosotros nos juntamos los días viernes. Los viernes nos juntamos de las 8 a las 9 en 11 de septiembre con Valparaíso. Es un portón grande. Ahí nos juntamos una horita a meditar en Dios. Y los sábados nos juntamos de las 11 a las 12 en el mismo lugar. 11 de septiembre con Valparaíso. Si algún día un alma quiere venir a escuchar, bueno, le dijimos que no tenemos templo, pero tenemos un lugar donde nos juntamos. Si usted quiere escuchar la palabra del Señor, bueno, bienvenido sea, un lugar humilde, el corazón es grande. Que el Señor los bendiga y vamos a hacer una oración. Padre Santo que estás en lo alto de los cielos, queremos orar, Señor, que Abraham es un buen ejemplo para nosotros, el padre de la fe, y sabemos que cuando tú le dijiste que él salió de un lugar para ir al lugar que tú querías que él estuviera. Igual nosotros en la vida no debemos estar en una emoción espiritual que nosotros queramos de confort. Hoy día hay mucho confort, sino que tenemos que ir a un lugar, así como Dios llevó a Abraham a la Canaán, tú nos quieres llevar hoy día a la Canaán celestial, a la eternidad. Te pedimos que tú bendigas a nuestros hermanos. Por ahí me decía el hermano Fabián, que hay un hermano escuchando en España, que tú los puedas bendecir a ellos. De alguna manera estos temas nos pueden ayudar para tener comunión entre Dios y entre nosotros mismos. Que el Señor nos bendiga y que tú atiendas la necesidad de cada uno de nosotros. Te damos las gracias, te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.